Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva capacitación del Club PEISA. Hoy vamos a terminar con el programa de física y climatización, viendo el tema de caudal. Así ya damos cierre a estos 4 encuentros que estuvimos enfocándonos un poquito más en la parte más teórica, si le queremos llamar. Pablo, José, ¿están por ahí? Sí, Anita, ¿cómo andás? Buenas Todo tardes muy a todos. bien. ¿Cómo va? Todo bien. Pablo, Ahí aparezco, a ver, ahí estoy, saludar. ¿Qué haces, ahí Pablito? estamos. ¿Cómo ¿Cómo va? andan? Todo bien. Ahí andamos. José, ¿Cómo va eso? bien, sí, ahí estaba viendo lo que hablaban los chicos de Córdoba, entre ellos George y otros, Sí, sí. con el tema de los fuegos, ¿no? Que Ujú. hay veces como acá se juega también mucho la ambición de poder sembrar unas hectáreas más y tratar de quemar malezas, y cómo puede terminar en un desastre ecológico todo esto, ¿no? Qué necesidad de tener cuidado y respeto por la naturaleza, ¿no? Seguro. Impresionante. Yo veía las fotos que mandó George de allá de Capilla de Del Monte. Bueno, no tiene nombre. No Tremendo, ¿no? tiene nombre. Bueno, todo lo demás, ¿bien? Todo bien, ahí andamos expectantes con la clase de hoy, ¿eh? No, esto es una charla nomás. Yo creo que, bueno, vamos a aclarar un poco, ¿eh? Aclara, ponele leche, decía. El lechero decía, aclaremos, y le ponía agua a la leche. Escúchame, bueno, el otro día hicimos una encuesta. El tema para ver cuáles eran de todas las capacitaciones que habíamos dado, aquellas que les parecía más importante de volver a repetir o recrear. No vamos a repetir exactamente lo que dijimos, nunca uno se repite, ¿no? Decía Heráclito que nunca te bañas en el agua del mismo río, Claro. porque el agua corre y la vida también. Así que la que salió ganadora con el 25% de las preferencias, la que le sigue estaba en el 12%, así que con bastante más preferencia, es problemas que se suscitan en instalaciones de calefacción. No, Ah, cerca del 70, ¿eh? Cerca del 70% hubo ahí. ¿Ah, sí? Sí, 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 hubo mucha gente. Bueno. Bueno, el tema elegido fue ese. Yo creo que vamos a recrear esa misma capacitación, pero lo vamos a hacer con un criterio mucho más participativo que la primera vez que la dimos, en el sentido de que la primera vez recién empezábamos, ¿no?, a manejar todas estas herramientas y no teníamos la capacidad, no tanto yo como todo el equipo que tenemos ahora. Así que vamos a tratar de hacerlo más dinámico para que mientras vamos dando los distintos problemas haya preguntas personales de cada uno de aquellos que quiera comentar algo o plantear alguna cosa. Vamos a empezar el martes entonces a desarrollar de nuevo ese tema. ¿Qué les parece? bien, ¿Mm? muy bien. Excelente. Bueno, largamos. La otra vez, que fue el martes pasado, estuvimos hablando de presión, ¿no? Y vimos la presión, cómo se transmitía, vimos algunas paradojas como la de la prensa hidráulica, de qué manera con una pequeña fuerza de un lado multiplicás tremendamente la fuerza por el otro, o lo que fue el tonel de Pascal, ¿no? El barril de Pascal, de qué Ajá. manera con 10 metros de columna de agua repartida en toda la superficie, esa presión de 1 kilo por centímetro cuadrado, o un bar, o 10 MSA, repartida en toda la superficie de ese barril, generó una tremenda fuerza que lo reventaba, ¿no? Claro. Con un agua, o una columna de agua que en sí misma pesaba menos de 1 kilo. Claro. Pero bueno, estos son los fenómenos de la presión. Bueno, vimos todo esto y nos quedó para ver ahora caudal. ¿Eh? El caudal es otra de las dimensiones a las que tenemos que estar, de las magnitudes, digamos. Magnitud es eso, es algo que se puede medir. Las magnitudes de las que tenemos que estar pendientes cuando hablamos
de climatización por agua. Así que vamos a estudiar un poco qué es el caudal y cómo incide en nuestras, en nuestros cálculos, en nuestras actividades. ¿Estamos? Bien. El caudal, en definitiva, es una medida del volumen de líquido, de fluido, que circula por una determinada tubería, es decir, se entiende que hay un transporte, en una unidad de tiempo. Es decir, es volumen sobre tiempo. ¿Está claro? ¿Cómo se mide esto? Y lo podés medir cuando son grandes volúmenes en metros cúbicos hora. Por ejemplo, una bomba elevadora te puede estar tirando 3, 4 metros cúbicos hora de agua a un tanque de reserva que está a X cantidad de metros. También podés trabajar con litros hora. Generalmente los litros hora se utilizan, por ejemplo, para nosotros, para ver qué caudal tenemos que lograr en un circuito cerrado para tener un determinado rendimiento en los radiadores o en el piso radiante. ¿Está claro? Bien. Y hablamos de litros hora. Y también hablamos de litros minuto, cuando por ejemplo hablamos del caudal de una ducha. La flor de la ducha de un baño normal, no un baño de plato volador, sino un baño como el que todos nosotros usamos, está en el orden de los 40 a 50 litros por minuto. Quiere decir que abriendo la ducha están saliendo 40 a 50 litros, en este caso, de agua caliente por minuto. Entonces, son 3 medidas de volumen en función de un tiempo. Esto es lo que es el caudal. Es volumen sobre tiempo. ¿Estamos? Quiero hacer una aclaración, una fe de ratas. Yo tengo un consultor que me marca algunos errores y al cual consulto cada vez que tengo una duda, porque en esto hay veces que cuando uno quiere aplicar la física abstracta en determinada situación, se te surgen dudas. Yo cuando estoy preparando esto, hay veces que hablo conmigo mismo y discuto conmigo mismo. Y tengo a mi hermano Mario, que es un genio de la física. ¿Vos lo conocés, José? Sí, sí, hablo bastante seguido con Mario. Bueno, él siempre me dijo, te equivocaste, dijiste que la densidad del mercurio era 7,8. Y no, la densidad del mercurio es 13,6. Me equivoqué y dije 7,86, porque el mercurio lo usó Pascal para medir cuál era la presión de la atmósfera. Claro, sí. Y eran 786 centímetros de columna de mercurio, la de la atmósfera. Después, si tenemos tiempo, les muestro un dibujito. Así que quiero aclarar, fue un error, confusión por rapidez. Pero la densidad del mercurio es 13,6. Uno de los metales más densos es el oro. El oro tiene 19,3, 19,32 de densidad. El hierro tiene 7,86. Quiere decir que si yo tiro un cubito de hierro en el mercurio, ¿qué pasa? ¿Se hunde o flota? A ver, ¿quién contesta? Acá me perdonaron, Leonardo Pacheco, Leo, de allá me perdona, está bien. Flota, obviamente, Carlos García, flota, el primero que contestó. Muy bien. Bueno, salvado eso, agradecido a Mario y a Franco, que está ahí pendiente siempre de estas charlas, continuamos. Entonces, caudal es volumen sobre tiempo. Bien. Avance de página. ¿Qué es lo que se opone a la circulación de un fluido a través de una tubería? A través de un sistema de tuberías. Y bueno, lo que se opone a esa libre circulación es la pérdida de carga. Nosotros llamamos pérdida de carga a la
fuerza que se opone al desplazamiento de un fluido a través de una tubería. Nosotros tenemos con una bomba en nuestro sistema que contrarrestar esa resistencia a través de una impulsión. Quiere decir que la pérdida de carga nos va a permitir calcular una bomba que nos permita garantizar un determinado caudal en la punta del sistema de tuberías que tenemos. Es decir, normalmente calculamos la pérdida de carga con el caudal total de la instalación y con la distancia al último radiador o al último circuito de piso radiante que tenemos en la instalación. Ya después lo vamos a ver. ¿Está claro? Quiere decir que cuando vos tenés una circulación de un fluido tendrías una presión inicial y una presión final. Esa diferencia entre las dos presiones es la pérdida de carga. ¿Está claro? Bien. ¿Cómo se mide? Y en milímetros de columna de agua. Por ejemplo, cuando medimos la presión del gas natural, la medimos con ese manómetro de columna de agua que enchufamos en la red y vemos cuál es la diferencia. Creo que son 18 milímetros de columna de agua la presión del gas. Corréjanme los gasistas matriculados. A ver, 18 milímetros de columna de agua. 180. Sí, 180, sí. 180 milímetros. Bien. Son 18 centímetros. Bueno, entonces, milímetros de columna de agua o metros de columna de agua cuando trabajamos con presiones más relevantes, como por ejemplo la de las calderas. Decimos que un circuito primario de una caldera trabaja hasta 3 kilogramos por centímetro cuadrado, es decir, 3 bar, es decir, 3 metros de columna de agua. Nosotros sabemos que tenemos que tener la presión del circuito interno por arriba de 1 kilo y que superados los 3 kilos abre la válvula de sobrepresión y descarga el exceso de agua. ¿Está? Y que el circuito sanitario de una caldera mural doble servicio aguanta hasta 6 metros, es decir, 6 metros no, 6 bar, que son 60 metros de columna de agua. ¿Está? Muy bien, señor. Bueno, ya tenemos qué es la pérdida de carga. Y después lo que vamos a ver es cuál es el caudal que necesitamos, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de que el caudal que nosotros consideramos para una instalación de climatización por piso radiante es la cantidad de calor, que se mide en kilocalorías hora, dividido el delta T del sistema. Si yo tengo que entregar en el radiador del dormitorio del fondo, tengo que entregar 2000 calorías y tengo un delta T que varía entre 10 y 20 grados. Esta es la variación real en función de la capacidad de las bombitas chiquitas que tienen las calderas murales. Tomemos como promedio 15, un delta T de 15 grados, y entonces decimos 2000 calorías dividido 15 me da que yo tengo que pasar por ese radiador para que rinda lo que yo más o menos calculé en mi balance térmico, 133 litros por hora de agua. ¿Estamos? Con esto ya tenemos el caudal. Calculamos la contrapresión, la pérdida de carga y podemos seleccionar la bomba. Ahora vamos a hablar, acá atrás hay algo muy interesante, que dice que nosotros siempre calculamos una pérdida de carga que no sea mayor de 3 a 3,5 metros de columna de agua cada 100 metros de cañería. Ahora vamos a ver una tablita en donde están las pérdidas de cargas y las velocidades para determinados caudales en función de, acá está,
Después vamos a ver esto primero. Pero ahora vamos a ver la pérdida de carga y la velocidad del agua a través de cañerías plásticas con determinados caudales dados en metros cúbicos, litros hora o litros minutos, metros cúbicos hora o litros minuto, y en función de la sección de la cañería. Y vamos a ver que a mayor caudal tenés más resistencia con una cañería chica que con una cañería grande. Esto se basa en esto, que es la ecuación de la continuidad de flujo. Ahora bien, este teorema o esta ecuación que dice que el caudal por la sección esta de caño grande es el mismo que en la sección chica, se da únicamente en lo que son los fluidos ideales. ¿Qué es un fluido ideal? Esto fue una abstracción, en realidad no existen fluidos ideales. El agua no es un fluido ideal, el agua tiene determinada viscosidad. El fluido ideal sería el que tiene viscosidad cero, es decir, no tiene rozamiento. Para este teorema, nosotros lo que hacemos es negar la pérdida de carga. Pero nos da una idea de por qué necesitamos ir variando la sección de la tubería que calculamos en una instalación en función de la cantidad de litros que tenemos que pasar por ella. ¿Está? ¿Se entiende, José, lo que voy diciendo? Sí. Entonces, ¿qué es un fluido ideal? Bueno, es una abstracción. Si no existiese rozamiento, el fluido ideal sería un fluido que tenga una viscosidad nula, es decir, nada de pegarse a las paredes del conducto, de la tubería, que es incompresible, como sí lo es el agua, pero que es totalmente deformable a la mínima presión, a la mínima fuerza que se pueda aplicar sobre él, que tampoco es el agua. El agua tiene una cierta resistencia a la acción de una fuerza que actúe sobre ella. ¿Estamos? Pero lo que dice este teorema es que el caudal en la parte esta de la tubería, que es una tubería ancha, tiene que ser el mismo que el caudal en esta otra parte en donde la tubería es más finita. Tiene una sección menor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es obvio. La cantidad de agua que entra por acá y la cantidad de agua que va a salir por acá. En el medio no puede quedar nada. Lo que entra sale, obvio. Es una regla de la física, ¿no? Todo se transforma, en nada se pierde. Esto quiere decir que este caudal está dado por la sección del caño y la velocidad del fluido. Q1, caudal en esta parte, es la sección de esta tubería, la superficie de la tubería, del corte que yo haga en la tubería, por la velocidad que tiene el fluido en ese lugar, en esa tubería. Cuando yo achico la tubería, y quiero mantener el caudal, Q2, ¿qué es lo que me va a pasar? Y bueno, me va a pasar que si la sección es menor, pero tiene que ser igual al producto de estas dos, obviamente la velocidad es mayor. ¿Está? Se mantiene constante Q1 y Q2. Si tengo más sección, tengo menos velocidad. Si tengo menos sección, tengo más velocidad. La sección por la velocidad me da el caudal, en uno y en otro caso. ¿Está claro? Sí, está clarísimo. Está clarísimo. Si yo tengo una velocidad aceptable en función de esa tubería, voy a tener lo que se llama el flujo laminar. ¿Qué es un flujo laminar? Es un flujo en el cual las líneas de circulación son rectas y paralelas. Obviamente, cuando hablamos de agua y ya no de un fluido ideal, por el medio del caño, de esa tubería, el agua circula a algo más de velocidad que por las zonas tangentes a la superficie interior de la tubería.
porque ahí es donde por fricción, por rozamiento, el agua se frena un poco. Pero no obstante, se genera un flujo laminar que tiene muchísimo menos resistencia al desplazamiento del fluido que si yo aumento la velocidad y genero lo que se llama un flujo turbulento. Cuando el flujo es turbulento, la cañería en nuestros casos hace ruido, genera remolinos y además significa que tiene una pérdida de carga mayor. ¿Está claro? O sea, cuando vos podés entrar en un régimen turbulento cuando achicás la sección del caño y tenés un caudal más grande, digamos. Obviamente, a ver, cuando calculé mal la cañería, si Cuando yo me calculamos la caña, manejo con exacto. las tablas que nosotros damos, no tengo por qué tener un No, régimen turbulento. ujú, ¿Está? ¿Por qué? Porque me voy a manejar con velocidades que no sean mayores a... Nosotros buscamos manejarnos con una velocidad del orden de 1 metro, 1,5 metros por segundo. ¿Eh? Pero hasta 3 metros se puede decir que el flujo es laminar. Pasados los 3 metros, de acuerdo a la rugosidad que tenga la tubería, una serie de otros elementos que influyen, podemos entrar en régimen turbulento. Hay veces que en una instalación chica, los radiadores hacen ruido, y sin embargo no tienen aire, pero hacen ruido. ¿Y por qué? Y bueno, porque por ahí tengo la bomba en velocidad 3, una instalación muy chica de 3, 4 radiadores, y bueno, la velocidad es más alta de la que corresponde, porque hay una pérdida de carga muy chica, y entonces me genera un régimen turbulento que hace ruido en los radiadores. ¿Qué es lo que hago? En primer caso, bajo la velocidad de la bomba. Las bombas de las calderas murales vienen seteadas en su máxima potencia, que es 3. Pero vos la podés bajar a 2 y a 1. Entonces, bajando la velocidad de la bomba, yo logro bajar la velocidad y entrar en régimen laminar y el ruido desaparece. okay. También es importante poder regular a veces el paso del agua a través de ese radiador. Si yo tengo totalmente abierto el detentor, el agua que pasa por el radiador va a pasar a más velocidad que si yo tengo el detentor relativamente cerrado. Hay veces que los primeros radiadores de una instalación, digamos, hacen ruido. Bueno, ¿qué hago? También regulo en este caso el paso del agua por ese radiador. ¿Está? Bien, excelente. ¿Alguna pregunta? Excelente. No, de lo que estabas hablando, Acá era pregunta alguien, dice, a mayor mayor velocidad, velocidad, más entrega de mayor temperatura. temperatura en el radiador. Yo te diría que más que a mayor velocidad es a mayor caudal. Si yo por un radiador que dije que necesitaba que tuviera, ahora se me borró, pero por decir algo, 300 litros hora, con ese caudal yo calculé un delta T de 15 grados. Quiere decir que si el agua me entra a 85, va a salir a 70. Y la temperatura promedio de ese radiador va a ser 85 más 70 igual dividido 2. Igual 77 grados y medio va a tener la temperatura promedio del radiador. ¿Estamos? Ahora, si yo en vez de pasar esos 500 litros, paso 200, el agua me va a seguir entrando a 85. Pero por ahí, como tarda más en pasar por el radiador y pierde más calor, en el retorno, cuando lo toque, cosa que sucede muchas veces en el último radiador de una instalación, lo que voy a notar es que está a 50 grados. Entonces, 85 más 50 es igual a 135, dividido 2, ese radiador tiene 67,5 grados centígrados de temperatura promedio. ¿Por qué? Porque bajé el caudal. Entonces el delta T se estiró y al estirarse ese delta T, el promedio de temperatura del radiador es menor y calienta menos. ¿Está? Bien, ¿Mm? ok. ¿Listo? Bien, bien.
Bueno, vamos a dejar esta ecuación de continuidad de flujo para los flujos ideales y vamos a pasar a esta tablita que les va a quedar colgada, y que es interesante porque la traje fundamentalmente porque condice con la tabla que pasamos antes y que ahora la vamos a volver a repetir, en donde nosotros decimos qué sección de tubería tenemos que colocar, hasta qué cantidad de secciones de radiador T500. ¿Te acordás? Que las vimos, esas tablas, cuando hablamos de, hicimos el taller PEISA Responde de radiadores, y lo habíamos visto también lo habíamos visto también cuando hicimos sistema de climatización por agua con radiadores. Vos fíjate en lo siguiente, esto es para caño plástico. Yo voy a tratar de agrandar un poquitito, no demasiado, para que... Pero, a ver, si nosotros tenemos caño de 32, ¿sí? El caño de 32, ¿sí? Es este de acá, tiene 26 internos. El caño de 32, el OFIT, por ejemplo. Y yo quiero pasar por ese caño 1,2 metros cúbicos hora, es decir, estoy pasando 1.200 litros hora. Yo voy a tener en el caño de 32 una velocidad de 0,61 metros por segundo. Lento, flujo laminar, no tengo ningún problema. ¿Está? Bien. Ok. Pero, y una pérdida de carga de 2,2 metros de columna de agua por cada 100 metros de cañería. ¿Está claro? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Lo último que dijiste? El numerito de arriba, Acá arriba tenemos el diámetro nominal, comercial, y el diámetro interno real. Estos son los dos numeritos de la columna de la fila de arriba. ¿Sí? En cada uno de estos cuadraditos, y nosotros hablamos de 1.200, ¿no? ¿Recién? Sí. Con el caño de 26 yo tengo, el número de arriba me da la velocidad en metros por segundo. ¿Sí? Claro. ¿Para qué? Para pasar por ese caño de 32, 1.200 litros por hora. Si yo paso más litros, 1.500, ya la velocidad, en vez de ser 0,61, es 0,78. ¿Por qué? Porque por la misma sección, si tengo que pasar más caño, más agua, la tengo que pasar más rápido. ¿Está claro? Claro. Entonces, el número de arriba, lo que me da este numerito que yo estoy marcando acá, es la velocidad del fluido por adentro de la tubería, teniendo en cuenta qué variables. Teniendo en cuenta la sección interna del caño y teniendo en cuenta la cantidad de agua que yo quiero pasar. ¿Está? Bien. Ahora, fíjate que si yo quiero pasar la misma cantidad de agua, por una cañería que tenga 20, me sube la velocidad a 1. Y la pérdida de carga de 2,2 se me va a 6,4 metros de columna de agua cada 100 metros de cañería recta. ¿Está? ¿Se entiende cómo va variando esto? Claro. Fíjate, si yo tomo y quiero pasar 3.000 litros de agua, vamos a la pérdida de carga. Esta columna de acá, ¿la ven donde está la manito? 3.000 litros hora de agua. Por un caño, 3.000. Por un caño de 25 me da 37 metros de columna de agua de pérdida cada 100 metros de cañería. Una locura. Tengo que tener una bomba que prácticamente me infle la instalación. A medida que voy ensanchando la sección del caño, bajo la velocidad, que es lo que planteaba esa ecuación de la continuidad del flujo. Fíjate que
esa misma cantidad en un caño más grueso va bajando, de 37 a 11, de 11 a 4,8. ¿Está? Sí, 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 sí. A medida que vas Y así ampliando. sucesivamente. Es decir, a medida que yo ensancho la sección, agrando la sección de la tubería, lo que logro es bajar la velocidad y bajar la pérdida de carga. Claro, ¿Estamos? exacto. Además está la pérdida de carga por accesorio, ¿no? Un codo implica que este flujo que yo tengo en la tubería lo que va a hacer es chocar y doblar. Eso implica una pérdida de carga grande. Normalmente, a ojo de buen cubero, y esto hay que hacer, están las tablas que te dice cada accesorio a cuántos metros de cañería de la misma sección corresponde. Él te dice que si 100 metros de esta cañería para este caudal me da 4 metros de columna de agua, un codo por ahí me da 2 metros más. Entonces yo en vez de calcular 100, calculo 102. En general, en una instalación de calefacción, estamos en el orden de un 30% de pérdida de carga por accesorios. A ojo de buen cubero y sin que se enoje nadie, es una fórmula fatta en casa. ¿Estamos? Vos siempre tendrías que tomar como premisa una velocidad de 1 metro sobre segundo, Claro. ¿no? Ahora vamos a entrar en la otra tabla y lo vamos a ver. Yo lo que tengo que ver, que todo esto es automático en las tablas que vamos a ver ahora, porque ya están calculadas para esto. ¿Estamos? ¿Estamos? Porque, a ver, en este caso que habíamos planteado, yo tengo 3,5, pero 3,5 para 100 metros de cañería. Y una de las digamos, condiciones que pusimos para nuestros cálculos es que no hubiera una distancia de más de 25 metros desde la caldera al último radiador, para que los cómputos que tenemos en las planillas funcionen. Quiere decir que si yo tengo 25 metros de distancia, esta tubería tiene 50 metros, 25 de ida más 25 de vuelta. En vez de tener 3,5 metros de columna de agua, me está perdiendo 1, y pico. Menos todavía, porque no son 100 metros, son 50. 25 de ida y 25 de vuelta. ¿Se entiende? Hay una consulta que se está repitiendo que no sé si es importante. Todas las consultas y las dudas son importantes y debemos aclararlas. No, digo si qué velocidad envía la bomba a los radiadores. No sé si es tan importante la velocidad como el caudal que estaría mandando Bueno, a no, los radiadores. con las secciones de cañerías que nosotros recomendamos en las tablas que vienen ahora, la velocidad va a estar en el orden de 1 a 2 metros por segundo, ¿sí? Y el caudal va a ser el caudal necesario para considerar ese delta T de 15 grados en el último radiador. Es decir, si yo pongo una instalación y salgo de la caldera con media pulgada y llego al último radiador en media, y obviamente la velocidad inicial de salida va a ser muy alta porque tengo que pasar todos los litros, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a subir tanto la contrapresión que no me va a circular la cantidad de agua que yo necesito y por lo tanto voy a entrar en déficit de caudal. Necesitaría tener una tremenda bomba que venza esa contrapresión, esa pérdida de carga, para lograr ese caudal, a pesar de que la cañería sea un tubito. ¿Está? Está bien. Bueno, continuamos. ¿Por qué esto de nuevo? Ah, bueno, esta es la continuación de la tabla. Vos fijate que la tabla anterior iba de 0,6 metros cúbicos y llegaba a ver, vamos a ir a la medida justa, y llegaba a 12. Y en esta parte de la tabla, espera.
No, Pablo, era la misma, lo que pasa es que como lo tenías en Zoom, se te dividía. Hay una sola Está bien, tabla. está bien. La tabla esta sigue, pero esta tabla no la necesitamos. De última, la vamos a colgar en la página del club para que el que la quiera la consulte. ¿Estamos? Fíjate, Bien. el número de arriba, velocidad del agua. El número de abajo indica la pérdida de carga cada 100 metros de cañería para ese caudal y esa sección de cañería. ¿Está? Bien, ahí te pregunta Walter, dice, si se pone mayor sección, tengo mayor volumen de agua y se produce fallas en el vaso de expansión, ¿cómo evito ese problema? No, en general, aunque pongas mayor sección, hay gente que por ahí, es decir, mira, si no tuviéramos detentores en los radiadores, nosotros tendríamos que tratar de ir llevando esta red, este árbol de distribución en distintas secciones para lograr una recirculación y un balance hidráulico relativamente parejo en todos los radiadores. Pero como los radiadores tienen detentor, yo podría mandar un ramal de una sola medida. Hay gente que lo hace para no tener que andar complicándose con bujes de reducción, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, mando todo de una y después salgo con media a cada radiador. Bueno, nunca ese incremento de volumen de agua de la instalación va a superar la capacidad de expansión que tiene una caldera de 30.000 calorías, que es la diva más grande. En los casos en que vos tenés una caldera más grande, una instalación más grande, y dimensionás las cañerías, nosotros dimos una capacitación hace 2 o 3 semanas, ya me olvidé cuántas, sobre bomba y vaso de expansión, y dijimos, ¿qué vaso de expansión hace falta para una instalación que tenga determinada cantidad de litros, que lo calculás por volumen, ¿no? Y decís, bueno, a ver, ¿qué es el líquido que hay en un caño de 1 pulgada? Y radio al cuadrado, por pi, por la longitud. Cada radiador, cada elemento era creo que 0,03 litros. Es decir, podés calcular qué cantidad de agua y en función de esa cantidad de agua y la temperatura, es muy distinto la expansión que tiene un líquido o el agua de una instalación si trabajás con radiadores que si trabajás con piso radiante, porque trabajás o a 50 grados o a 85, y eso implica una mayor dilatación. En el caso de que hiciera falta, pones un tanque de expansión suplementario para evitar que la presión del sistema suba por arriba de la conveniente. ¿Está? Bien. Está en la capacitación. Ahora les voy a explicar cómo llegar a todas las capacitaciones, porque siempre se repite, cuelgan estas. Bueno, vamos a entrar juntos al Club Peisa y vamos a ver dónde encontrar cada cosa. ¿Les parece? Dale. Bueno. Bueno, a ver, con esto estamos entonces, ¿sí? Avance de página y bueno, acá tenemos el cuadro en donde ya estamos resumiendo lo que hablamos. Ya aquí lo que estamos diciendo es que de 0 a 4.000 calorías, es decir, hasta 20 secciones más o menos del T500, yo tengo que usar el caño 16 de OFIT y estoy cubierto, o el de 20 milímetros de termofusión o media de saladillo. Esto es DEMA y esto es saladillo. Aquasystem, saladillo y la estrella de todas las estrellas que brillan en el firmamento de las tuberías del mercado argentino, que es OFIT. ¿Estamos? Mira. Poco, ¿no? Bueno, y así vemos que si yo tengo hasta 6.000, ya tengo, si paso 4.000 y hasta 6.000, ya paso al de 20. Si paso 6.000 hasta 10.000, ya paso al de 25. Si paso 10.000 hasta 28.000, ya puedo manejarme con el de 32. Pasando 28.000, y bueno, tengo que poner un caño más grueso. O dividir y hacer 2 ramales. La cañería OFIT y casi todas las marcas de polietileno reticulado funcionan hasta 32. No así la termofusión, que puedo pasar a 1,5 y bancar con 1,5. ¿Está claro?
Y están acá los equivalentes en elementos de radiador. ¿Está? Bien. Acá me preguntan, ¿es factible con Aquasystem instalar radiadores? Entonces, Aquasystem con barrera de oxígeno. Siempre, todas las cañerías, de cualquier tipo que sean, tienen que tener barrera de oxígeno. Las barreras de oxígeno de termofusión es un foil de aluminio. Tengan cuidado en la punta, cuando van a hacer la termofusión, hay que escariarlo, hay que sacarle con unos escariadores, que son como unos sacapuntas, sacarle la película de aluminio y calentarlo y que selle sin la película, sin el foil. Hubo alguien que en una instalación, le pasó a alguno de ustedes, porque lo vi en el chat, y me pasó a mí de verlo en una instalación, habían fusionado directamente con el foil de aluminio, no pegó nada, apenas le dieron 1 kilo de presión, saltó todo. ¿Estamos? Bien. Fíjate vos, acá dice, longitud total, desde la caldera al último radiador, 25 metros. Si tengo más de 25, ¿qué hago? Y bueno, subo una categoría. Hasta 4000 le pongo el caño de 20 y así voy subiendo. ¿Para qué? Para cubrirme y no tener esa pérdida de carga excesiva. ¿Estamos? Bien. Y la velocidad de la cañería con estas secciones y con estos caudales va a estar siempre por debajo de 2 metros por segundo, va a tener un flujo laminar. El sistema va a trabajar con una pérdida de carga de 3,5 metros de columna de agua que cada 100 metros de cañería. Como dijimos que estamos con 50 ida y vuelta al último radiador, por esta condición que ponemos acá, en vez de 3,5, estamos absorbiendo una pérdida de carga o contrarrestando una pérdida de carga de la mitad, es decir, de 1,75 metros de columna de agua cada esos 50 metros, o llegar a un radiador a 25 metros de distancia. ¿Está claro? Bien, ahí lo que aclaramos es que algunos preguntan qué significa el equivalente T500, es la cantidad de elementos de radiador T500. Exactamente. Es decir, 20 radiadores, tengo un radiador de 8, otro de 12, los puedo alimentar con caño de media. Claro. Si tengo 2 de 12 y ya tengo que pasar al de 3/4. ¿Está? Claro. T500. Si el radiador que voy a poner es de, en vez de T500, T800, y bueno, tengo que hacer la regla del 3 simple, es decir, me manejo ya por la cantidad de calorías más que por la cantidad de elementos. Y digo, 8 elementos T600, ponerle que sean 300 kilocalorías en vez de 245, me da tantas calorías y me manejo entonces con esta potencia de acá. ¿Está claro? Sí. Exacto. Bueno, a ver. ¿Qué me pasa? Avance. Acá está. Bueno, esto es para recordárselo. Podemos suponer, en un cálculo bastante preciso, que si el radiador más lejano está a menos de 25 metros, la bomba de la caldera mural tendrá la potencia suficiente para distribuir el caudal en la instalación, siempre que hayamos respetado los diámetros expresados en el cuadro anterior. Y en este cálculo, en este cálculo están incluidos también los accesorios. Se calculó el codo con rosca de la mandada del radiador, el codo con rosca del retorno del radiador, los 2 codos para subir al radiador desde el piso, que tiene 2 coditos que suben, y 1 o 2 T's y curvas de distribución. Es distinta la pérdida de carga que tiene un T como accesorio cuando yo lo voy a cruzar longitudinalmente que cuando a ese T le voy a hacer salir de costado, porque implica una curva de 90 grados. Sin embargo, a pesar de que pase derecho, siempre una pérdida de carga hay. Los gasistas esto lo manejan. Ellos saben qué pérdida de carga tiene en función de metros de cañería, un T, un codo, cuando lo pasás derecho, cuando lo pasás de costado. Es lo mismo. El gas también es un fluido. Distintas características, es compresible, el agua no, pero es un fluido. Y se maneja dentro de las mismas
digamos, con la misma fenomenología. ¿Estamos? Bien. Bueno, y acá entonces vamos a las bombas, que es la última parte. ¿Mm? Con las bombas lo que estamos viendo es que esta es la bomba, la UPS 1560, que es la bomba que tienen las calderas murales, y viene con 3 velocidades. Si yo calculo que tengo una pérdida de carga de 4, ponele que la instalación me da una pérdida de carga de 4. ¿Por qué? Porque las cañerías son más finitas, son más largas. No sé, yo hice el cálculo y me da que al último radiador de la caldera, en vez de 3,5, tengo 4 metros de columna de agua de pérdida. Esta bomba me va a dar a mí 1000 litros hora con esta contrapresión. ¿Está? Ajá. 1000 litros hora. Quiere decir que vos suponete que yo tengo una caldera que me está entregando por los radiadores que he conectado 20.000 calorías. Divido 20.000 dividido 15 grados, que es el delta T que calculo, me da 1.333 litros hora. ¿Dónde estaría? Ahí estaría por debajo de esta línea. 1.333 metros hora. A ver, 1.300, estoy por acá. Este es el caudal. ¿Sí? Si lo pongo en la velocidad máxima, esta bomba me permite absorber una pérdida de carga de 3 metros. ¿Está? Bien. ¿Mm? Sí, sí. ¿Está claro? Esta es la bomba de la caldera y es la potencia que tiene la bomba de la caldera para afuera. Ya está restada en este ábaco la contrapresión del intercambiador de la caldera. ¿Sí? Ahí Miguel te pregunta de lo que hablaste recién, cuando está más de 25 metros la caldera Y del me último paso a una radiador. sección superior. Si Bien. en la tablita que vimos está media, y bueno, pongo 3/4. Cuando yo me escapo de estas, estamos hablando de instalaciones domiciliarias, es decir, que estamos hablando de instalaciones de como mucho 45.000, 50.000 calorías. Cuando yo me escapo de estos parámetros, tengo más distancia, y bueno, lo que hago es pasar a una sección superior. Y si es una instalación muy grande, es decir, donde el abaco me dice media pulgada, paso a 3/4. Donde me dice 3/4, paseo a 1, donde dice 1, paso a 1/4. Y con eso compenso esa mayor distancia que implica una mayor pérdida de carga. ¿Está? Bien. Está claro. Bueno, esta es una bomba recirculadora. Dijimos que la bomba recirculadora, el otro día, cuando hablamos de presión, no tiene que ver con la presión manométrica. Fíjense que, vamos a avanzar de página, esta es una bomba elevadora. Vos fíjate que una bomba elevadora, y esta es una bomba que tiene motores de 2 caballos, 2,5 caballos, me van a dar a 40 metros de columna de agua. Estábamos hablando de 4, de 3,5. A 40 metros de columna de agua me va a dar en metros cúbicos hasta 12.000 metros cúbicos. Ponele acá. A 40 no, en este caso, bueno, vamos a esto. Lo que pasa es que, a ver si puedo subir, que no leo. A ver. Ahí, acá está. Fíjate, esta bomba me elevaría, vamos a tomar otra magnitud, me elevaría metros cúbicos hora, 9.000 litros de agua a ¿cuánto? A 40 metros de altura. Fíjate vos qué contrapresión estamos venciendo, ¿no? Como una bomba está diseñada para trabajar en determinada función. Una bombita recirculadora tiene que vencer únicamente el rozamiento, la pérdida de carga. Las presiones y voy a decir, aspiración y mandada, se igualan
porque son iguales y de sentido opuesto en un circuito cerrado. En cambio, en la bomba elevadora necesitas muchísimo más potencia porque tenés que vencer la presión manométrica de la columna de agua hasta el tanque de reserva. ¿Está? Claro. A ver, vamos a hacer así. Ahora voy a estar de vuelta con problemas. Avance, ahí está. Bueno, acá tenés un circuito tipo. Vos fijate, yo calculé acá 7 radiadores de 12 elementos cada uno. 3 en planta baja, 3 en planta alta. Que esté en planta baja o esté en planta alta, menefute. No importa. No importa. ¿Por qué? Más Porque alrededor, la más presión alejado. manométrica no juega en la bomba recirculadora. Y avanzándonos en la tablita que les di, corroborado con la otra tabla más amplia que vimos al principio, y a mí me da que esta caldera, que está tirando para todos estos radiadores 13.700, no, era más, era casi 20.000 calorías, con un delta T de 15, me da que necesito en este tramo, que es por donde pasa toda el agua, necesito 1.372 litros hora. Me va a alimentar 84 elementos, con una cañería 32 OFIT, que tiene un diámetro interno de 26. Y después esto se va degradando. Es decir, ya en este tramo de acá no paso toda el agua, paso toda el agua menos este radiador. ¿Está? Cuando yo subo a la planta alta, no paso toda el agua menos este radiador. Estoy pasando por este caño toda el agua menos este y este radiador. Es decir, menos el agua, el caudal que calculo para cada uno de esos 3 radiadores. Y con lo cual me da que al último radiador lo tomo en 16, que cuando tengo que tomar 2, el caño es de 20, este caño que acá sube en 25 y este de acá que suma el consumo de toda la instalación llega a 32, siempre y cuando desde la caldera hasta este radiador, que es el último, no haya más de 25 metros. ¿Está? Claro, claro. ¿Alguien tiene algo más para preguntar? A ver si tenemos algo más o con esto. Muchas gracias. Pero pregunten. Ahí A ver, José. es necesario poner un purgador automático cuando tenés 2 plantas de radiadores. Mira, si tenés radiadores, el radiador ya tiene un Ya purgador. tiene un Una vez purgador. que vos sacaste el agua del circuito, chau. Ya está. Después de 1 o 2 veces que calentó y despidió el aire que tiene disuelto el agua en sí, no tiene por qué tirar más aire. Una vez que se purgó los radiadores, el circuito tiene que quedar estanco y sin aire. Exacto. Y es lo En el mismo. caso del piso radiante, los purgadores automáticos están en el colector. Vos tenés en el colector de mandada, yo recomiendo tanto en el de mandada como en el de retorno, colocar purgadores automáticos, porque ahí es donde se entrampa el aire que circule por la instalación. Algo muy importante en un piso radiante, cuando nosotros terminamos la obra y llenamos la instalación, es purgar de aire los circuitos. Los colectores tienen un grifo de vaciado. Entonces, yo dejo abierta la llave de llenado de la caldera. La de llenado, el grifo de llenado de agua sanitaria de la caldera. Lo dejo abierto. Voy al colector de arriba para empezar, cierro todos los circuitos menos uno. ¿Sí? Pongo en el circuito de retorno, en la manguerita que tiene, en el grifo de desagote, pongo una manguerita transparente y la llevo a la rejilla del baño. Abro ese circuito, empieza a entrar agua y me va a recorrer esa agua todo el circuito. Por supuesto, en esa manguerita transparente vas a ver cómo empiezan a pasar burbujas de aire como loco. ¿Por qué? Y porque el caño, ¿viste? Esto habría que haberlo hecho antes de la prueba, pero bueno, el caño, el agua que va entrando lo transforma en un circuito abierto, por lo tanto me va a despedir todo el aire, como en una instalación sanitaria, cuando vaciaron el tanque y lo vuelven a llenar en un edificio, abrís la canilla y te salpica hasta el techo. ¿Estamos? Y así vas haciendo circuito por circuito. Y entonces lograste
sacar todo el aire de la instalación. ¿Está? Bien, ok. ¿Algo más? ¿Qué más? Había una más. ¿Es necesario poner colectores cuando tenés 2 pisos de radiadores? ¿Es necesario armar con No, los colectores? no. No es No, necesario. si vos lo tenés con un sistema como el que planteamos, bitubo, no hay problema. Ahora, si haces el punto a punto, hay un colector para cada radiador con su gravecita, pero bueno, ese es otro sistema que lo vamos a ver cuando repasemos alguna vez el tema de radiadores. A ver, vamos a ver lo siguiente ahora. Yo quería mostrarle algunas cosas. Primero, vamos a entrar un minuto, total, nos vamos a tomar 10 minutos. Vamos a entrar un minuto al Club Peisa. Esta es la entrada del Club Peisa. Ustedes entran a la página de Peisa, entran primero borran la pantalla de nuestro representante en la Antártida, y entran al Club Peisa, les va a pedir, si son miembros, el número de documento, no sé cuál es la contraseña que hay que colocar, o si no, anotarse, ¿sí? Y van a entrar en capacitación. ¿Ven? Tienen premios y beneficios, que ahora vamos a alargar el concurso, capacitación. Entonces yo voy a cliquear ahora aquí en capacitación. Acá está. Suma conocimiento. Este tipo lo conozco, era unos años más joven ahí. ¿Te acordás? Mira, estás igual. Bueno, estamos en capacitación. Esperá. Vamos a tratar de... Acá estamos. El tema del mes no importa. Bueno, tutoriales y videos. Acá estamos. Chicos, acá está. ¿Cómo se instala un radiador? ¿Cómo funcionan las calderas de condensación? Caldera de condensación versus caldera convencional. ¿Cómo funciona un quemador de premezcla? ¿Cómo se arma un radiador? Correcto armado de las ventilaciones coaxiales de la caldera. ¿Cómo se desmonta la carrocería? ¿Qué es el error 1? ¿Cómo comprar en el supermercado fideos a mitad de precio? ¿Cómo terminar una bondiola con sal gruesa colgada y envuelta en papel de diario dentro de un cajón de fruta? Yo en esa me Todo anoto. está, En chicos. esa me anoto, la de la bondiola. Toda. ¿Cómo hacer salamine con tripa artificial y no con tripa de cordero? Lo que quieran. Está todo. Ahora, no es solo esto. Estos son los tutoriales. Pero si yo entro a fichas y documentos, fichas y documentos, están todas las presentaciones que nosotros hicimos. Por ejemplo, balance térmico, criterio de selección de equipos. ¿Ustedes se acuerdan de esta charla que dimos? Bueno, ¿la quieren? Está acá. Está acá, no estoy yo, obviamente. Está todo el material que dio pie para el taller que armamos de ese tema. ¿Está? Claro. Y no solamente eso, fíjate vos que si yo... Esperá que ahora no sé cómo salir, ¿no? Escape, supongo que será. Bueno, acá está. Ahí arriba tenés que cerrar la ventanita, ¿no? Esta de acá. Esa, sí, señor. Ahí estamos. Sí, señor. Y si yo busco en herramientas de cálculo, fichas y documentos, tutoriales y videos, y quieren escuchar algunas de las cosas que hablamos en el taller, en tutoriales y videos tenemos toda una cosa que dice capacitaciones online. Y aquí tenemos, por ejemplo, la del 20 de agosto, el otro día, que dimos el taller de física y climatización, creo que este fue calor. ¿Está? Es decir, que tienen también todos estos talleres.
Tarda porque tarda. Bueno, ya no pierdo más tiempo con esto. Esto es para que ustedes sepan que pueden perfectamente acceder a todo el material que nosotros damos en estos talleres. Está en el club. No hay ninguna, en la página del club, no hay ningún tipo de inconveniente. No hay misterio acá. ¿Listo? Quería darle dos cositas nomás. Alguien preguntó cómo, mira, este es un manual que era de mi viejo, del año 1930, este era de Ideal. Esta es una calderita de las viejas, a leña. Este es el regulador termostático que en función de la temperatura que tenga el agua, sube o baja esta cadenita, que es la que está acá, y abre o cierra la entrada de aire por debajo de las grillas del hogar donde está la leña. Y entonces lo enciende o lo baja. Fíjate vos cómo eran los catálogos de antes, que está hasta el precio, en libras esterlinas. Ah, pero está en inglés ese manual. Esto era Ideal, ¿sí? Y le quería mostrar esto porque es una joya. Miren las calderitas. Mirá lo que son estas calderitas. Oh. Estas calderitas ¿Qué, eran... ¿de fundición eso? Esto es todo de fundición. Oh. Yo tengo una, Livianita, no exactamente. Esta es caldera y cocina, tipo cocina económica. Acá está la hornalla para poner la pava, la olla o lo que fuera. ¿Sí? Por acá cargabas la leña, por acá retirabas la ceniza, y estas ventanitas que hay acá, era como un hornito de baja temperatura para guardar los platos, para que los platos estuvieran calientes. No, ¿en serio? Eran giles nuestros abuelos, ¿viste? Eran giles. Y esto estaba en la cocina, entonces, supongo que el que tenía una caldera de esta no cocinaba, tenía 3 cocineras, ¿viste? Claro. Pero vos tenías la calderita, que te daba calefacción por radiadores, y tenías además una cocina para poder cocinar como si fuera una cocina económica. Mira, mira. Me pidieron que aclare una cosa, la voy a aclarar, con respecto a la instalación de calderas y la garantía de 5 años de las calderas DIVA. No es necesario ser representante oficial ni ser, oficial de PEISA, habilitado por PEISA, para instalar las calderas murales y que pueda jugar la garantía de 5 años. Siempre y cuando la caldera se instale de acuerdo a las normas que da tanto gas como PEISA, la NAC 200, PEISA, etcétera, etcétera, cualquiera de ustedes puede instalar la caldera. Bien. ¿Está? Bien. Y corre en su momento la garantía. Eso es lo que me pidieron que yo transmita, que lo aclaró hoy en el grupo de WhatsApp Alan Castelnuovo, gerente de marketing. Es un tema que excede mi competencia, digamos, pero bueno, lo aclaró él y me pidió que lo repita. El otro tema, bueno, agradecerles, espero que esto haya servido. Yo veo que hubo un montón de preguntas que quizás no pudimos resolverles en esta situación, en este ámbito. La semana que viene, cuando veamos problemas frecuentes en instalaciones de calefacción y sea un foro abierto, cada uno de ustedes que se quedó con alguna duda puede repreguntar y acá entre José y yo vamos a dar la respuesta que necesiten. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias José, Analía, Andrea, Julia, Alan, Peisa, papá Peisa. Y bueno, nos vemos el martes que viene, largaremos con esto más abierto. Y bueno, preguntas de este tipo también, aunque no sean específicamente de los problemas que encontremos en una instalación, son problemas. Y el concurso, hasta el miércoles que viene, a las 14 horas, lo voy a repetir el martes, está abierto un concurso. ¿Cuál es el concurso? Lo que nos tienen que mandar al mail de siempre del club @peisa.com.ar es un pequeño texto, si puede ser,
si puede ser apoyado por alguna foto, bienvenida sea, un pequeño texto de alguna situación tragicómica que hayan tenido que protagonizar frente al llamado de algún trabajo. Ya sea una cuestión técnica que tuvieron que enfrentar y que fue un poco graciosa, un poco novedosa, ya sea que el jardinero intentó seducirlos, ya sea lo que fuera, siempre con respeto y teniendo en cuenta que este es un foro abierto. ¿De acuerdo? Entonces esas pequeñas palabras sí nos reímos un poco. Y este es el Club Peisa, los espero el martes que viene. Yo soy Pablo Bertani y estoy muy agradecido a todos ustedes. Gracias Pablo, gracias José, a todos por seguir participando del club, tanto el chat acá como por WhatsApp también, que como comenta Pablo, hay una muy buena interacción. Y los esperamos el martes que viene con la presentación de problemas frecuentes en instalaciones. Que tengan muy buen fin de semana.